Bien, pues buenas tardes, bienvenidos. Me da mucho gusto ver a todos y a todas a través de la pantalla de la computadora, algo que ya a casi un año de que nos fuimos a nuestras casas, o nos venimos a nuestras casas, se ha hecho esto algo ya más cotidiano. Y me da gusto además y quiero agradecerle a Consuelo Dodoli que a partir de hoy vamos a iniciar con algo que habíamos estado trabajando y que Andrés nos ha pedido que le demos continuidad, que son el coloquio interno de actualización científica. El día de hoy vamos a tener el tema avances en el desarrollo de una vacuna mexicana contra el SARS-CoV-2. Para esto está con nosotros y le agradezco su presencia a la doctora era Lidia Sciuto Conde. La doctora es licenciada en bioquímica por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Obtuvo la maestría y el doctorado en investigación biomédica básica en la UNAM. Actualmente es investigadora titular del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de esta casa de estudios. La doctora Eda ha investigado en el área de la cisticercosis, en particular en el desarrollo de vacunas e inmunomoduladores. También ha trabajado en el desarrollo de otras vacunas para polio e influenza y más recientemente en inmunoterapia en cáncer. En los últimos años ha estudiado diferentes estrategias para el control de la inflamación y la neuroinflamación en patologías como esclerosis múltiple, sepsis y evento cerebral vascular. Recientemente ha comenzado a evaluar un nuevo tratamiento para controlar la neuroinflamación e inflamación sistémica en pacientes con COVID-19. Es tal la importancia de su trabajo científico que ha sido reconocida con el premio de investigación Medical Doctor Jorge Rosenkrantz del grupo Roche Syntex en 1988 y en 2007, con el premio Canifarma en 1998 y 2004, con el premio de investigación del Instituto Científico Pfizer en 2006 y el premio Universidad Nacional Autónoma de México. Bajo su dirección se han graduado 14 doctores, 9 maestros en ciencias y 12 licenciados en diferentes áreas científicas. En verdad es un gusto, es un placer tener la presencia de la doctora en esta vía, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, para hablarnos de este tema que, por supuesto, no tengo la menor duda, es de vital importancia para todos nosotros. La dinámica más o menos es que vamos a escuchar a la doctora y al final yo les pediría que vayan haciendo apuntes de algunas dudas, de algunas preguntas que tengan para al final poder compartirlas con ella. Muchas gracias, doctora. Adelante y bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, por la presentación y por la invitación a participar. Eh, Les voy a compartir la pantalla. Bueno, como organicé esta presentación, es que primero voy a presentarles al respecto de aspectos generales de las vacunas que se están desarrollando actualmente contra COVID, para luego pasar a presentarles lo que estamos haciendo en nuestro grupo de trabajo. Bueno, primero vamos a recordar, voy a poner esto en pantalla completa. Vamos a recordar primero qué es una vacuna. Bueno, la vacunación es un procedimiento para disminuir el riesgo de contraer una enfermedad. Y en lo que consiste es en administrar o el patógeno o algunos de sus componentes para inducir una respuesta inmune y una resistencia ante un desafío posterior con el mismo patógeno. Entonces, como funciona el fenómeno de vacunación, se aplica una primera dosis de vacunación que generalmente se ve potenciada por una segunda dosis de vacunación que aumenta el tamaño de la respuesta inmune y la velocidad con la que se instala. Y esta segunda dosis de vacunación induce una respuesta inmune que con el tiempo se va perdiendo. Sin embargo,
queda lo que se denomina memoria inmunológica, que es la base de la vacunación. ¿Qué es este concepto? Bueno, cuando vuelve a estar el individuo en contacto con con el patógeno o alguno de los componentes con los que estuvo vacunado, rápidamente se establece una respuesta y puede contender con la infección. Entonces, en el caso de COVID, por los tiempos que lleva esto, todavía no sabemos cuánto tiempo van a durar la inmunidad inducida por vacunación, y es un aspecto que va a ser muy importante para todo este panorama y para el diseño de los programas, ¿no? Bueno, COVID, con todas las consecuencias y el impacto mundial que ha tenido, ha generado que se intenten todas las plataformas posibles de vacunas existentes. Unas, como vamos a ver, ya muy utilizadas, y otras que son vacunas novedosas, que son nuevas y no tenemos todavía mucha experiencia en su uso. Bueno, en la India, por ejemplo, las vacunas atenuadas son tipos de vacunas que tenemos mucha experiencia, como por ejemplo la vacuna de polio. Se está generando una versión de vacuna atenuada en la India, que es un instituto, este instituto es un instituto que es el que produce más vacunas en el mundo. Es decir, es un esfuerzo muy importante y muy serio, ¿no? Hay muchos grupos, especialmente en China y también en Alemania. No sé si tapa, a ver, creo que tapa, bueno, que se están desarrollando vacunas inactivadas. También con estas vacunas tenemos mucha experiencia, no para COVID, pero la misma vacuna de polio, hay una versión inactivada. También hay vacunas inactivadas de influenza. Hay mucha experiencia histórica. Esto es muy importante por la seguridad de las vacunas. Este tipo de plataformas ya se han utilizado, ya se sabe cómo hacerlas y se sabe que no generan en general problemas adversos serios. Bueno, de las vacunas que se llaman subunitarias, que no utilizan el virus completo, que utilizan solo parte del virus, todas las vacunas que están actualmente en desarrollo y que están más avanzadas, las más avanzadas, están utilizando lo que le llaman proteína spike, proteína espiga. Es esta proteína que vemos acá en rojo, que es la que usa el virus para entrar a la célula e infectar la célula y reproducirse. Entonces, la idea es generar una respuesta que bloquee esta proteína y no permita entrar el virus en la célula. Bueno, de este tipo de vacunas utilizando la proteína Spike, hay muchas vacunas en desarrollo. La más avanzada probablemente sea la de Novavax, que ya está en fase 3 y que se está estudiando aquí en México, se está realizando la fase 3, y que está formulada con un adyuvante que es nuevo para uso humano, que es un adyuvante basado en saponina, que potencia la respuesta de la vacuna, y que es un tipo de adyuvante que está aprobado desde hace muchos años para uso humano, para uso veterinario, y ahora se ha aprobado también para uso humano. Bueno, estas vacunas también son tipos de vacunas muy clásicas, que tenemos mucha experiencia con su uso. Y luego empiezan las vacunas basadas en vectores. Estas vacunas lo que utilizan es un virus al que lo modifican, lo atenúan, no genera entonces el virus, la enfermedad que originalmente genera, le bloquean la información genética para que no pueda reproducirse y lo modifican genéticamente agregándole la proteína Spike, en este caso, la proteína S. Bueno, de este tipo de vacunas se están usando distintos tipos de virus como acarreadores, adenovirus, virus de sarampión, virus de influenza, virus de vaccinia, virus de estomatitis. En el caso de las más avanzadas son las que están usando adenovirus. Adenovirus está usando, las más avanzadas son la de Johnson & Johnson, la vacuna de Sputnik,
la vacuna CanSino y la de AstraZeneca. Estas 4 vacunas, con algunas variedades, se basan en un adenovirus. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de vacunas? Bueno, son vacunas que son capaces de inducir una respuesta inmune muy eficiente. Entra el virus y produce la proteína utilizando la célula humana en la misma forma en que la produciría el virus del coronavirus. Y entonces la proteína se produce con una estructura similar, una capacidad inmunogénica similar, y entonces se supone que va a inducir una respuesta muy eficiente. ¿Cuáles son y no necesita el uso de adyuvantes adicionales? ¿Cuáles son los inconvenientes de estos tipos de vacunas? Bueno, el vector, el adenovirus en este caso, también genera inmunidad. Y entonces, por ejemplo, los adenovirus causan distintos tipos de enfermedades respiratorias. Y pues alguna parte de la población ha tenido la infección y tiene memoria contra estos adenovirus y tiene anticuerpos circulando contra estos adenovirus. Entonces, estos anticuerpos podrían bloquear la vacuna y no permitirle entrar a la célula. Y de esta forma, bajar la eficiencia de la vacuna. Y esto podría ocurrir diferente en distintas poblaciones, dependiendo de qué tan frecuentes son los adenovirus en esas poblaciones. Es por ese motivo que AstraZeneca decidió usar un adenovirus de chimpancé, porque si bien comparte partes con el adenovirus humano, se parece menos a los adenovirus humanos que el propio adenovirus humano. La vacuna de CanSino y la de Johnson usan el adenovirus 5 y la de Johnson el adenovirus 26. Estos son adenovirus, el 26 más frecuente aún que el 5, pero son adenovirus que afectan la población humana y que vamos a tener alguna población con anticuerpos que reduzca la eficiencia de la vacuna. Y además, cuando se vacuna, se inducen anticuerpos y respuesta inmune en contra del propio adenovirus, con lo cual una segunda dosis de vacuna se espera tenga menor eficiencia que la esperada. Y por eso la vacuna de CanSino y la vacuna de Johnson usan una sola dosis. En el caso de la vacuna que recientemente se ha aprobado en varios países, todavía no en México, esta vacuna usa 2 adenovirus. Un primer adenovirus es el AD26 y la segunda dosis con el AD5, justamente para evitar que la respuesta inmune que se induzca contra el primer adenovirus bloquee la eficiencia del segundo adenovirus. Bueno. Luego están las vacunas de ADN directamente, en las cuales el principio es el mismo, pero es sin acarreador viral, es el puro ADN que codifica para la proteína Spike. Estas vacunas son también de nueva generación, no tenemos experiencia en humanos usando este tipo de vacunas. Sin embargo, tienen la complicación de que la administración es una administración laboriosa, requiere de un procedimiento para poder aplicarla eficientemente, que probablemente complique la administración, el costo y la distribución de la vacuna. Luego están las vacunas génicas, las vacunas de RNA mensajero. Esta es una nueva tecnología que tiene la virtud de poder producirse rápidamente, es una plataforma muy eficiente para producir grandes cantidades de vacunas. Tiene la complicación que las vacunas, el RNA es una molécula muy inestable y bueno, las primeras versiones de vacuna, que fue la de Pfizer, que fue aprobada, pues por eso es que requiere la red fría y mantenerla en congelación a menos 70 grados. Luego la de Moderna, que fue la segunda aprobada, ya requiere a menos 40 grados o menos 20 grados. Ya es entre menos 20 y menos 40, es un requerimiento de congelación menor. Y actualmente ya acaba de entrar en fase 3
La CureVac, que es una vacuna alemana, que es la fase 3, México va a participar en esta fase, que es una vacuna que ya no requiere esta red fría y viene encapsulado el RNA en lípidos. Vamos a ver cómo funciona. Estas vacunas además son costosas hasta ahora, quizás más adelante puedan mejorar sus plataformas para reducir los costos, pero actualmente son costosas, y además han tenido que hacerles modificaciones al RNA para reducir la capacidad inflamatoria del RNA, que es una virtud por un lado, pero que en ocasiones puede generar inflamación exacerbada, como se ha observado en personas con problemas alérgicos graves, en los que no se recomienda la aplicación de vacunas de RNA por ahora. Bueno, entonces, actualmente, ¿cuáles son las vacunas que están aprobadas contra COVID? En distintos países, no necesariamente en México. Pero la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la Sputnik, la de CanSino y la de Johnson & Johnson. Como mencionaba, la de Pfizer y de Moderna son de RNA, la de AstraZeneca es de un adenovirus de chimpancé, la de Sputnik es de dos adenovirus diferentes, CanSino el adenovirus AD5 y Johnson AD6, AD26. La eficiencia de estas vacunas parecen las más altas eficiencias inducirse con las vacunas de RNA. La de AstraZeneca ha mostrado una eficiencia variable dependiendo de la dosis. La de Sputnik acaba de publicarse hoy, el día de hoy, un estudio parcial en 20.000 voluntarios sanos. El estudio está diseñado con 40.000, pero hicieron un corte a los 20.000 y ya hay diferencias importantes y resultados muy prometedores. Y esta es una cosa importante de esta vacuna, es que además incluyeron voluntarios de más de 18 años, así que hay una población amplia, como el 10% de los incluidos son personas de más de 60 años, con lo cual, y se mantiene esta eficiencia, con lo cual ya son resultados muy prometedores de que la vacuna va a poder funcionar en personas de más de 60 años. La vacuna de CanSino, que como estas vacunas, como ven, tienen un poco menor de eficiencia, pero probablemente porque es una sola dosis de vacuna, no se puede saber si es por una dosis o por la cantidad de anticuerpos que hay en la población. De hecho, los de Johnson & Johnson hicieron un estudio de la eficiencia de la vacuna en Inglaterra, en Reino Unido, y también en Sudáfrica, y la eficiencia fue bastante diferente. No podemos saber si aquí es diferente porque hay más anticuerpos contra adenovirus o porque aquí está prevalente el nuevo virus que tiene una mutación importante, la proteína Spike, que se sabe ha disminuido la eficiencia de la vacuna. También la vacuna de Moderna parece haber disminuido importantemente la capacidad de anticuerpos neutralizantes. No sabemos todavía qué efecto tenga sobre la eficiencia de vacunación. Bueno, otro aspecto que hemos ido aprendiendo a lo largo de toda esta pandemia es las dificultades que nos implica no solo la entrega de las vacunas, que como sabemos todos se ha visto muy demorada, sino también la distribución, que también es un gran desafío para países como México, con el grado de extensión y la complejidad del medio rural que tenemos, sino también el tema de la conservación. Las vacunas de Pfizer, aunque muy eficientes de RNA, requieren una forma de conservación de muy baja temperatura, que esto dificulta enormemente su aplicación y su distribución correcta. Estas otras vacunas se pueden mantener refrigeradas, así que están mucho más convencionalmente, podemos seguir las líneas que hemos seguido anteriormente con otras vacunas para poder mantenerlas, y la de Sputnik en particular la presentan también en forma liofilizada, con lo cual pueden mantenerse hasta 8 grados la vacuna.
Los costos también es otra cuestión importante. Las vacunas de RNA son todavía muy caras y las de adenovirus son más económicas. En particular, la de AstraZeneca y CanSino anuncian que van a poder venderla en $4 y la Sputnik y la de Johnson alrededor de 10. Bueno, también el tema del número de dosis es otra complicación que habrá que valorar, porque si bien la eficiencia es menor, teniendo la posibilidad de aplicar una sola dosis, podríamos lograr una cobertura de vacunación muy amplia, mucho más rápidamente, y esto es muy importante para poder detener la transmisión, ¿no? Por un lado, detener la transmisión y por el otro lado, disminuir muertes, que como sabemos están muriendo más de 1.400 personas por día, y esto pues sería una cosa muy importante poder lograr una cobertura de vacunación lo más rápidamente posible para disminuir muertes. Estas vacunas, hasta ahora, la eficiencia en la reducción de muerte hospitalaria o requerimiento hospitalario por adquirir, estando vacunado, adquirir el COVID, es muy alta. La protección en contra de esto es muy alta. De hecho, en algunos casos, como las vacunas de RNA y la Sputnik, lo reportan en 100%. Bueno, sin embargo, tenemos muchos retos pendientes, ¿no? Algunos de los retos pendientes, porque actualmente el reto más importante es lograr que llegue la vacuna, que se distribuya la vacuna, que se aplique la vacuna lo más rápidamente posible, pero aún después de haber logrado esta meta, quedan todavía muchos problemas por resolver. Por ejemplo, ¿cuánto dura la memoria inmunológica? Esto es muy importante porque nos va a decir cuándo necesitamos volver a vacunar, cuándo va a ser necesario reforzar la inmunidad para continuar protegidos. Y si no, saber que ya no estamos protegidos y no hay posibilidades de vacunarnos. Luego, otra cosa que no ha sido la mejor noticia, al principio el virus no había presentado mutaciones, pero conforme ha ido avanzando, actualmente está reportándose 2 mutaciones por mes, y en lugares desgraciadamente importantes, ¿no? Y así está que se generó una nueva cepa en Inglaterra. Esta nueva cepa, que tiene un cambio en el aminoácido 501 de la proteína Spike, es una cepa más virulenta, es decir, genera una enfermedad más grave, y lo que es más importante aún es que es mucho más contagiosa. Entonces, dado que hay una gran cantidad de infectados, ¿no? Aproximadamente el 2% de la población, la probabilidad de que haya individuos asintomáticos circulando es muy alta, y esto, aunado a una cepa más contagiosa, pues agrava el problema de la transmisión. También hay otras resistencias que son esta otra resistencia, esa otra mutación que les comentaba, que ha aumentado la resistencia a la vacunación. Estos nuevos linajes de virus resistentes a la vacuna va a requerir que se reformulen vacunas y va a requerir eventualmente que se revacune para poder mantener un grado de inmunidad efectiva en contra del virus circulante. Y probablemente el panorama pinta a que va a ser una situación muy similar a lo que ocurre con la influenza, que año con año se formula la vacuna y se requieren vacunar. Otro tema es de que actualmente las vacunas aprobadas están aprobadas en condiciones de emergencia, porque queremos parar la transmisión y queremos reducir las muertes. Entonces, pero no sabemos todavía si algunas de las vacunas que se han desarrollado van a poder volver a utilizarse. En particular, las vacunas con vectores virales, por este problema que les decía, que el propio vector viral induce respuesta en contra del virus. Y eso puede generar
reducir la eficiencia de vacunas con el mismo vector viral si se tiene que hacer una vacunación ulterior. Entonces, bueno, este panorama lo señalo no porque quiera preocuparlos más, porque ya estamos todos bastante preocupados, sino para marcar por qué es importante el desarrollo de vacunas nacionales, ¿no? Y creemos que sí es un problema de seguridad nacional desarrollar vacunas. Y bueno, esto lo comenzamos con el doctor Laclet desde que comenzó la pandemia. Constituimos un grupo de investigación amplio con distintos participantes, instituciones de distintos lugares, de la UNAM, de San Luis Potosí, del Politécnico, del CINVESTAB, institutos de salud como neurología, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el INDRE, nutrición, con este conjunto comenzamos el desarrollo de la vacuna. Como he mencionado, también nos basamos en la proteína S para tratar de interrumpir la entrada del virus a la célula. Pero nuestra estrategia fue no utilizar la proteína completa. La proteína S es una proteína grande, aquí la ven ilustrada su estructura, con muchos sitios glicosilados, que requiere vectores complejos para su expresión, y además pensamos que era más seguro si podíamos lograr identificar cuál era la parte esencial de la proteína que interacciona con el receptor y dirigir la respuesta inmune a esa región y reducir de esta forma la posibilidad de problemas asociados, de efectos colaterales negativos. Bueno, estos péptidos los mandamos a sintetizar, estos 6 péptidos, y los comenzamos a evaluar. Los evaluamos en ratón, en hámster, identificamos este péptido en particular, que fue el que mejor respuesta inmune indujo, y utilizando este péptido evaluamos extensamente qué dosis era la mejor, cuál era la ruta de vacunación óptima, cuál era entre distintos adyuvantes que están aprobados para uso humano el mejor adyuvante para este sistema, y identificamos entonces las mejores condiciones para vacunación. Posteriormente, encontramos que, bueno, decidimos incrementar el tamaño de esta molécula para aumentar la efectividad de la molécula. Y ya para entonces había mucha información publicada y experimental y teórica, y nos basamos en esta información para agregarle aumentar el tamaño de la molécula, tanto del amino terminal como del carboxilo terminal, es decir, de sus dos extremos, y agregar secuencias, regiones adicionales que son capaces de inducir respuestas inmunes más exacerbadas. Terminamos entonces con este candidato vacunal, que es una mini proteína, que la llamamos como el Instituto de Investigaciones Biomédicas, mini IIB, y mini proteína 9. Bueno, esta proteína se comenzó a producir en Laboratorios Neolpharma. Laboratorios Neolpharma tiene una planta piloto para la producción de moléculas para uso humano autorizado por COFEPRIS en condiciones GMP, que son condiciones para producir moléculas bajo buenas prácticas y puedan utilizarse en humanos. Con esta vacuna comenzamos a realizar los estudios preclínicos en la unidad de UNIPREC, que es una unidad en la Facultad de Química, que es una unidad de investigación preclínica, que está también autorizada, pues es un tercero autorizado por COFEPRIS para poder hacer los estudios de evaluación preclínica, en miras de poder continuar con la evaluación clínica. Bueno, se generó un primer lote de vacuna, un primer lote de la proteína, de la mini proteína, que se formuló con el adyuvante idóneo
y en noviembre del año pasado se entregó a la UNIPRED, en donde se realizaron los ensayos de inocuidad. Esta fase de inocuidad ya terminó. Se entregó un segundo lote en enero, formulado también de vacuna de Neolpharma, y este segundo lote se está utilizando para realizar los estudios de inmunogenicidad, que estimamos se completen, se culminen en el mes de marzo, para poder comenzar los estudios clínicos. También estamos simultáneamente haciendo estudios no regulados preclínicos para conocer más sobre la vacuna, en particular sobre la dosis, para poder orientarnos y hacer mucho más focalizado y más reducido en costos el estudio en humanos. Esto lo estamos haciendo con la Facultad de Veterinaria en cerdos, y también estamos haciendo experimentos adicionales en ratones para aumentar nuestro conocimiento sobre esta molécula. Y bueno, el estudio de fase clínica, ya hemos solicitado los fondos con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fundación Río Arronte, para poder contar con el financiamiento necesario para empezar las fases clínicas, la fase 1 y 2, que esperamos poder comenzarlas en marzo, y esencialmente va a consistir en evaluar 2 dosis diferentes de vacuna de acuerdo a los resultados que tengamos de los cerdos que ya están en proceso, y como control pensamos utilizar como placebo dosis de vacuna de influenza. La fase, bueno, si todo funciona como esperamos, se va a comenzar la fase 2, también aleatorizando e incluyendo 50 voluntarios sanos en cada grupo. Estos voluntarios se van a seguir estudiando en cuanto a toda la parte de reactividad local y sistémica, todo el perfil clínico con todas las pruebas de laboratorio que se requieren, y en todo este trabajo se planea realizar en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Instituto Nacional de Ciencias Genómicas. En el Instituto de Cancerología tienen una unidad de investigación clínica en donde tienen 30 camas y 28 reposets, que serían muy adecuados para poder hacer el control de lo que ocurre en las primeras horas después de la vacunación. Y las pruebas inmunológicas se van a hacer en la UNIPRED, en donde están autorizados para hacer estas pruebas por COFEPRIS, tanto para evaluar la respuesta inmune humoral como la respuesta inmune celular. Bueno, como mencionaba, pues es un grupo de trabajo muy amplio, en el que se incorporaron estudiantes y académicos con distintas capacidades de hacer para poder desarrollar lo que hemos generado hasta ahora con los recursos muy limitados que han sido esencialmente universitarios hasta la fecha. Bueno, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a la doctora Eda por habernos compartido esta información, y como quieren que nos organicemos, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede abrir su micrófono, darnos su nombre y hacer la pregunta. Correcto, ¿puedo empezar? Adelante, Pedro. Correcto. Entiendo que esta vacuna es algo así como una proteína quimérica de varios segmentos de la proteína Spike. No, fíjate que no. Tomamos identificamos este primer péptido, este primer segmento, y luego lo agrandamos usando las secuencias colindantes al péptido. No tomamos partes de las otras. Esto en particular para tratar de conservar lo más posible la estructura semejar la estructura de la proteína nativa, ¿no? Correcto. La pregunta sería, ¿esto ayudaría a diseñar nuevas vacunas
en caso de que hubiese una mutación importante en ese sitio que redujera la efectividad de la vacuna original? Sí, 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 de hecho ya tenemos, bueno, una de las mutaciones importantes la tenemos adentro de, de nuestra proteína, porque, bueno, claro, el virus, bueno, mutó en esta parte porque esta parte es la parte que interacciona directamente con el receptor, ¿no? Y por eso afecta la eficiencia de las vacunas. Pero entonces ya mandamos a sintetizar el gene y ya estamos listos para producir, es decir, para producir una nueva, cuando terminemos este camino, poder producir una nueva versión de la vacuna. Y de hecho, la idea nuestra es, en algún intervalo de la planta piloto, producir el gene nuevo y empezar a trabajar con la investigación con este mismo, pues, para ver si podemos utilizarlo como cóctel o utilizarlo solo y empezar a hacer toda la experimentación en el laboratorio que se requiere para estar preparados para tener una nueva versión de vacuna. Correcto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sofía quiere preguntar algo? Sí. Sofi, adelante. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo quiero preguntar cómo mutan los virus. Bueno, ¿cómo está mutando este virus? Bueno, mira, el fenómeno de mutación es un fenómeno que se da en todos los virus, pero como se favorece el fenómeno de mutación es cuando cuando infecta a alguien en el que la respuesta inmune no es efectiva. Y entonces convive con esa persona durante más tiempo y esto le da posibilidades de mutar y transmitirse a otro individuo ya mutado. Esto se ha observado en la mutación de Inglaterra. Se infectó un individuo que estaba inmunocomprometido, que tenía un problema inmune, una enfermedad inmunológica, y convivió mucho tiempo con el virus. Los ingleses lo que hicieron fue aislar el virus al principio de la infección y secuenciarlo, y al final de la infección, bueno, y tardío en la infección y secuenciarlo, y encontraron que en ese periodo había mutado, ¿no? Entonces, el tener una respuesta inmune ineficiente es una cosa complicada porque puede promover que el virus, si te infectas, el virus permanezca más tiempo y aumente la probabilidad de mutación y después transmisión ya mutado. También ese es un inconveniente que también se le ve. Resulta que en Inglaterra su mayor preocupación es tener una cobertura. Bueno, se sabe que la vacuna de AstraZeneca protege y la de Pfizer protege como en un 50% a la población. Entonces han concluido, y es lo que están haciendo, que es mejor vacunar con una dosis a toda la población para bajar la transmisión un poco y reducir muertes, y luego dar la segunda dosis. La segunda dosis actualmente en todos los protocolos clínicos están evaluados a 21 a 28 días después de la primera dosis. Pero realmente no se sabe si se va a mantener la memoria 3 meses después. En general, sí se mantiene para otras vacunas. Entonces, asumiendo que pase lo mismo que para otras vacunas, están utilizando esta estrategia, que es una estrategia, pues, muy interesante, pero también tiene sus riesgos, ¿verdad? Porque está generando una inmunidad parcial, no efectiva, y está promoviendo que pueda haber más posibilidades, aumentar las posibilidades de mutaciones virales, quién sabe en qué tanto, ¿no? No se sabe, no sabemos, ¿no? Gracias. Nada. John. Doctora, conocemos muchas versiones sobre la inmunidad de las personas que ya fueron afectadas. ¿Qué realmente, o qué información tiene usted, o qué información nos podría proporcionar sobre este tema?
Se dice que dura 5 meses la inmunidad, se dice que no hay realmente inmunidad. ¿Qué Bueno, información certera nos puede dar al respecto? bueno, cuando un virus infecta a una persona, en general, no nada más para el virus del COVID, eh, puede, como estamos viendo, puede infectar en distinta extensión, ¿no? Puede estar el individuo expuesto a mucha carga viral o poca carga viral, puede el individuo tener más efectividad que otro en controlar la carga viral, y esto genera una enfermedad diferente, ¿no? Y una consecuencia inmunológica también diferente y por lo tanto memoria diferente. Entonces, los individuos que o estuvieron con poco contacto, con un desafío viral muy chiquito, o los individuos que fueron capaces de controlar la carga viral y se quedaron con una carga viral chiquita, parece ser que deja muy poca inmunidad del virus, y no deja inmunidad prácticamente, ¿no? Y los individuos que tienen enfermedades graves, en general, la mayor cantidad de individuos que tienen enfermedades graves es porque tienen una carga viral alta, o porque no la pudo controlar su respuesta inmune, o porque estuvieron en contacto con alguien que les fue un desafío viral muy grande, ¿no? O ambas cosas, esto puede mezclarse. Y esto, en general, despierta una respuesta inmune muy exacerbada que deja memoria inmunológica. Todavía no sabemos cuánto tiempo, porque están siguiendo los pacientes para ver cuánto tiempo perdura, y sí baja la memoria, pero no sabemos cuánto tiempo continúe porque es un virus nuevo, ¿verdad? Y son preguntas que todavía no podemos contestar. Ni cuánto dura para la memoria la vacunación, ni cuánto dura la memoria la infección. Yo creo que en este año vamos a aprender muchas de estas cosas, ¿verdad? Seguro, muchísimas gracias. De nada. Rosanela. Sí, gracias, doctora Eda. Siguen las dudas. Un poco tiene que ver con la pregunta que acaba de hacer José Luis. ¿Puede ser que con una carga viral baja no aparezca nada de anticuerpos después de X tiempo? Parece ser que usted dice que sí, nada de anticuerpos. Pero he oído, o lo oí de una doctora, que hay una especie de memoria, a pesar de no haber creado anticuerpos propiamente contra ese virus, hay una especie de memoria en el sistema inmune, en donde si el virus vuelve a infectar, hay unas células T, creo que se llaman, o algo así, que reaccionan ante la entrada de cuando uno ha tenido, aunque sea una infección con carga viral baja. ¿Esto es cierto? Sí, claro. Eso todavía no sabemos qué tan efectiva es esa memoria y qué tan importante es para las distintas personas. Pero sí, claro que hay una respuesta de memoria, puede haber una respuesta de memoria de linfocitos T. El asunto es de que cuando después de la infección, tempranamente después de la infección, no después de mucho tiempo, sino tempranamente, no hay anticuerpos, es bastante probable que no se haya desencadenado una respuesta de linfocitos T, porque para que se produzcan los anticuerpos se requiere de que los linfocitos T se activen. Entonces, si no hay anticuerpos y tú tienes una semana después de que terminó tu proceso infeccioso y ya no tienes síntomas, quiere decir que no indujiste anticuerpos y quiere decir que no se activaron las células T. Entonces, muy probablemente no tengas memoria de células T tampoco, ¿no? Ya. Si tú te haces la prueba de anticuerpos, ponte 4 meses después de que resolviste la infección, capaz que ahí ya se bajaron los anticuerpos, porque los anticuerpos se bajan, duran unos meses nada más, y quedó la memoria T. Ahí no puedes saber. Cuando ya no tienes anticuerpos, no puedes saber si es por el tiempo o es porque nunca tuviste anticuerpos.
¿no? Ya. No sé si me entiendes, si soy Sí, clara. perfectamente, claro que sí. Muchísimas Bueno, gracias. Y no, otra pregunta, porque yo soy de las sesenteras que va en la siguiente racha de vacunación. Yo sé que nos va a tocar la que nos toque, o sea, primero no se debe seleccionar, no se puede seleccionar, pero para nuestra edad me refiero a los adultos mayores en general. Hay una mejor vacuna posible para nuestra edad o es indistinto esto? mira, tanto la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Sputnik sí están probadas, aunque no con muchísima gente, pero sí están probadas para adultos mayores. Entonces, esas vacunas han pasado la fase 3 y han demostrado que son eficientes. Eh, entonces, bueno, es lo que puedo decir. Bueno, sí, se sabe poco todavía de muchas cosas, Se pero sabe poco, sería porque la son miles de Sputnik y la... personas, ¿no? Miles de personas. Eso siempre es Claro, un problema, pero es la forma en que podemos empezar, ¿no? Y claro, ahora pues, lo importante doctor, es que han demostrado que los problemas que generan las vacunas, que están aprobadas, son todos problemas temporales, problemas reversibles, y el virus puede generar la muerte, ¿no? Y claro. en México estaba escuchando, tuve una presentación anterior, estaba escuchando a un ponente que mostraba las estadísticas, tenemos un porcentaje de mortalidad de 10%. Es el más alto del mundo, ¿no? No sé si es, bueno, me imagino que es por las comorbilidades, ¿verdad? Pero Eso se bueno, cree. Sí. Muchísimas gracias, Eda, qué de amable. nada, de nada. ¿Alguna otra ¿Alguien? pregunta? Rosalba, perdón, Connie. Yo quisiera preguntarte, Eda, acerca de los adyuvantes, porque creo que no todas las vacunas tienen adyuvantes. Eso por un lado. Y por la otro lado, quisiera yo preguntarte acerca del péptido GK1 que ustedes proponían también para ser utilizado con las vacunas y con los tratamientos. Gracias. Sí, gracias Rosalba. Sí, miren, de adyuvantes en todas las vacunas que, bueno, los adenovirus no usan adyuvantes. La de Novavax usa este adyuvante que es nuevo, de nueva generación para uso humano, que es la saponina, pero que hay mucha experiencia con, con, este, con especies animales. Hay también otros adyuvantes de nueva generación que se aprobaron ahora o que son muy recientemente aprobados, que se están implementando en las nuevas vacunas, que son muy interesantes. Nosotros evaluamos distintos adyuvantes y por suerte, porque eso pues no lo podíamos saber, con nuestra vacuna, el que funcionó mejor fue el hidróxido de aluminio. Esto digo que por suerte, porque es un adyuvante muy barato, que tiene casi 100 años de uso, que no tiene ninguna patente involucrada que tengamos que pagar que aumente el costo de la vacuna. Entonces, afortunadamente, estamos pudiendo formularla con hidroxifosfato de aluminio. Sí consideramos desde el principio de la pandemia el uso del GK1, de hecho, es un inmunomodulador, es una molécula que modula la respuesta inmune, que habíamos demostrado que funcionaba para la vacuna de influenza, pero más recientemente tenemos con esto, Rosalba, unos resultados re interesantes porque, bueno, no voy a hacer la historia larga, pero la cosa es de que lo estamos probando en tumores y en tumor de mama en particular, reduce, pero casi al 100%, bueno, reduce más del 90% el número de metástasis en pulmón en modelos murinos. Y actualmente estamos probándolo, estamos haciendo la fase clínica justamente, vamos a empezar la fase clínica para evaluar la farmacocinética del péptido, para poder evaluarlo en humanos. Pero para poder utilizarlo en humanos, ves este camino tan largo que ahora se ha cortado porque ha habido mucho dinero por la urgencia de desarrollar una vacuna.
pues en otros casos no se consigue tanto el dinero, ¿no? Entonces, ahora acabamos de conseguir un financiamiento importante de CONACYT para poder hacer la fase clínica 1, empezar la fase clínica 1, ni siquiera es toda. Entonces, creo que para poder usar ese péptido, tanto como para inmunoterapia como para adyuvante, nos falta todavía unos años, ¿no? Probablemente 2 o 3 años. Va a depender mucho de cómo consigamos los financiamientos, ¿no? Gracias, Eda. De nada, Rosalba, un gusto. Igual. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, igualmente cualquier cosa que quieran preguntarme o cualquier duda que tengan, tiene Consuelo en mi correo, con mucho gusto me escriben, ¿no? Hola, Claro. yo tengo una pregunta. Sí, claro. Hola, bueno, nosotros en divulgación de la ciencia, quizá uno de los papeles importantes que tenemos es ayudar, ¿no? Quizá a que se logre una campaña de vacunación segura, ¿no? Y algo que pasa mucho ahorita es como los miedos de la población. Hay muchos, pues no sé, mitos, muchas dudas, muchas preguntas, entre ellas alguna que ya comentó Rosanela, ¿no? ¿Cuál sería la más segura, por ejemplo, para los adultos mayores, para los niños? No sé, por ejemplo, hace unas semanas el Colegio de Reumatología hablaba sobre la importancia de que las personas con problemas de artritis y reumatológicos no se vacunaran con vacunas que tuvieran RNA, ¿no? Sobre las alergias, no sé, las personas que tienen alergias a los sulfas, que no usaran tal vacuna, ¿no? Y un problema pues es esto, que no podemos escoger, ¿no? ¿Qué vacuna nos va a tocar? No sé si usted sepa qué pasará como en estos casos como muy específicos, si habrá como alguna forma en que las personas que tienen como ciertos, no sé, antecedentes o problemas médicos, sí puedan como ser considerados en su tipo de vacunación. Y cómo podríamos nosotros, desde la comunicación o la divulgación de la ciencia, lograr que esta información tan especializada logre que, pues no sé, como promover, ¿no? Que la gente sí se vacune. ¿Cómo podríamos lograr transmitir toda esta información? Bueno, es muy importante lo que estás mencionando. Mira, primero quiero aclarar, ninguna de las vacunas que están ahora aprobadas incluyeron niños. Están incluidos todas o personas de más de 16 o más de 18. Entonces, no se puede recomendar el uso para niños porque no está aprobado. No es que vaya a hacerles mal, probablemente no les haga mal, pero no está aprobado, entonces no se puede usar. Tampoco está aprobado porque en ninguno de los protocolos se incluyeron en voluntarios sanos, se incluyeron personas con problemas con embarazo, ni lactantes, ni que estén lactando. Entonces, pues tampoco se sabe si va a producir problemas con los embarazadas, pero es que normalmente cuando se evalúa una vacuna en fase 3, se empiezan por las poblaciones en donde hay menos probabilidad de generar problemas, ¿no? Entonces, por eso, al principio, las primeras fases 3 se hicieron con poblaciones acotadas, personas de más de 18 a 55 años, esperando que en esa población son voluntarios sanos y con menos comorbilidades y que fueran más seguras las vacunas. Conforme se ha ido ganando experiencia, pues ya se ha ido extendiendo, ¿no? Por ejemplo, los rusos pudieron extender a más de 60 sin ningún problema porque ya tenían los antecedentes de AstraZeneca, ¿no? Que habían incluido muy poquitos gentes de más de 60, pero bueno, ya habían incluido algunos, es decir, ya iban sobre más seguro, ¿no? Entonces, bueno, así son, entonces vamos a ir aprendiendo, entonces eso es por un lado. Ahora, por otro lado, en la aplicación también se ha aprendido que las vacunas de RNA son muy inflamatorias,
son muy efectivas, pero son muy inflamatorias. Entonces, si se aplican a una persona que tiene problemas alérgicos graves, que eso lo decidirá el médico que vaya a aplicar la vacuna, ¿no? Porque sí va a haber una farmacovigilancia, es decir, no se están aplicando las vacunas así nomás, se están aplicando en hospitales, en lugares que tienen capacidad de reacción, con personal médico presente, es decir, si hay un problema adverso para poder tratarlo rápidamente. En general, los problemas adversos más serios son los problemas de anafilaxia importante que requiere que se le dé un esteroide o un antianafiláctico, pero ocurre en los primeros ratos, las primeras horas después de la aplicación, ¿no? Y luego, entonces, esto ya se sabe, entonces la indicación es no a menores, ninguna vacuna, no a menores de 18, no a mujeres embarazadas o que estén dando de mamar, excepto que estas mujeres sean personal de salud. Si son personal de salud, se considera mayor el riesgo de tener COVID y que es mejor que se vacunen. Luego, las vacunas de RNA no se recomiendan a personas con problemas alérgicos graves y tampoco se recomiendan ninguna de las vacunas de 2 dosis, que si fue alérgico a la primera dosis, se aplique la segunda dosis, ¿no? Esas son hasta ahora las indicaciones. Yo creo que una cosa que podría ser muy interesante es que ustedes prepararan un documento con todas estas preguntas que tiene la gente y con todas estas dudas y todas estas incertidumbres y que se le dé circulación. Ahora hay una cantidad enorme de información falsa, desgraciadamente, sin control y puras tonterías, pero si la UNAM y el Departamento de Divulgación de la UNAM divulga un documento serio con ese respaldo, pues creo que sería una cosa muy importante. Y en ese sentido, qué bueno que sale esto. Me mandaron de Inglaterra un documento que salió, que emitió la Sociedad de Inmunología Británica. Y este documento está padrísimo porque incluye todas las preguntas que la gente puede hacerse y las respuestas para esta vacuna, para esta otra. Entonces yo se los puedo mandar a Consuelo y para que lo consulten, porque capaz que lo pueden traducir y lo podemos revisar si hay cosas que podemos agregar. Yo me ofrezco a apoyarlos en este sentido, a revisar el documento, y podemos invitar a otros académicos de la UNAM, no tengo que ser yo nada más, para estar seguros de que esté todo bien, que no haya errores, y podemos desde la UNAM divulgar un documento de este tipo. Creo que sería un aporte muy, muy importante, porque la gente está re confundida. Yo veo con amigas mías que no están metidas en nada de ciencia, que me preguntan unas cosas que yo no puedo creer que tengan esas dudas, pero están asustadísimos de que si los van a dejar infértiles, es decir, unos disparates que han circulado por todas las redes, que han generado muchísimo ruido y que puede ser muy, muy negativo para lograr una buena cobertura de vacunación a la población. Si la población no participa, estamos fritos. Claro. Pues sí, si gusta, mándeme el documento para trabajarlo. Sí, yo te mando ahora, Consuelo, las ligas, y te reenvío el mail que me mandaron de Inglaterra para que veas ahí. Las guías están muy bien hechas, muy, muy bien hechas. Lamento muchísimo que la Sociedad Mexicana de Inmunología no haga algo equivalente, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, podemos empezar con eso y lo vamos a hacer. Pero divulgación sería un súper lugar para desde acá lanzarlo, ¿no? Claro, claro. Tengo aquí una pregunta de Jareni Ayala. Me parece que en la respuesta anterior, doctora, dio parte de la respuesta, pero de todas formas la voy a leer. Jareni Ayala pregunta, doctora Eda, quisiera preguntarle acerca de la respuesta alérgica a las vacunas. ¿En qué situaciones es esperada esta reacción? ¿Se producirá si la persona es alérgica a penicilina o a sulfas? ¿Cuál es la situación esperada si hay presente o se sospecha de alguna enfermedad autoinmune
en la persona que se vacunará? Bueno, que es una pregunta difícil de contestar porque ¿qué tanto es una alergia grave, no? Eso yo creo que va a tener que valorarlo el personal médico, que esto es una pregunta que yo también tengo pendiente. Yo no soy médica, yo no sé a qué le llaman una alergia grave, porque a mí me parece que es bastante grave ser alérgico a un antibiótico, ¿no? Pero no sé si ese va a ser un criterio suficiente para no vacunar. Y eso no lo conozco realmente. Pero lo voy a averiguar y en cuanto lo sepa, te escribo, Consuelo, para que lo puedas compartir con Kareni, ¿no? Y también respecto a las enfermedades autoinmunes, no hay indicación mundial al respecto. ¿Qué se hace con una persona autoinmune, no? Y ciertamente, pues es un problema, ¿verdad? Pues me imagino que van a decidir, por ejemplo, que no esté en un pico de reacción, que esté controlada, que no haya tomado o que no esté tomando dosis altas de esteroides que inhiban la inmunidad, porque entonces la vacuna no va a funcionar. No sé, todos estos aspectos tan particulares, por eso va a haber una farmacovigilancia, ¿no? Porque va a haber que caso por caso ir teniendo en cuenta cuál va a ser la conducta médica y ir aprendiendo también, ¿no? Porque seguramente no va a ser igual una persona autoinmune o alérgica en México que en Inglaterra, ¿verdad? Porque estamos expuestos a otros alergenos, a otro medio ambiente. Bueno, todas estas cosas también afectan la respuesta inmune, ¿no? Aquí tenemos otra de Bárbara, vía chat. Doctora, nos dice Bárbara, yo tengo una pregunta, perdón, no me quedó claro si la vacuna que estará desarrollando la UNAM es con adenovirus o con ARN. Gracias. Qué bueno que lo pregunta, porque entonces mejor que lo aclaro bien. No es de ninguna de las dos. Esta es justamente nuestra plataforma, es una plataforma de una proteína producida en coli, en una bacteria, libre de todos los productos bacterianos, segura en ese sentido. Es una proteína, nada más la proteína, con el adyuvante que es el hidróxido de aluminio, que les decía que es un adyuvante con más de 100 años de experiencia, y vacunas basadas en proteínas. Hay muchísima experiencia en eso. Entonces, creemos que va a ser una vacuna muy inocua, y también es una vacuna que toda la secuencia no incluye ningún sitio de glicosilación. Esto es a propósito, porque en el intento de poder reformular rápidamente la vacuna y poder adaptarnos a los cambios que haga el virus, ¿no? Bueno, ese es el panorama. Pero bueno, por eso reclamo de que, bueno, no sé qué tan efectiva vaya a ser, porque todavía no lo sabemos, pero yo creo que sí tenemos mucho chance de que sea muy segura, que también es una cosa importante, porque y sobre todo para revacunaciones, ¿no? Que vamos a partir de la base que las personas, porque no lo vamos a tener tan rápido, es decir, si lo tenemos cerca de fin de año, muy probablemente toda la gente ya se haya vacunado, o por lo menos espero que así sea, ¿no? Pero si se tiene que la gente revacunar, bueno, pues eso es un panorama interesante, poder revacunarse con una vacuna muy, muy inocua, ¿no? Incluso aunque no fuera tan efectiva, ¿no? Y acabo de ver que Karen pregunta al respecto del costo. Esta va a ser una vacuna barata, porque tiene un adyuvante barato y tiene una forma de producción barata. Es decir, de lo que podemos hacer en México es lo más barato que se pudiera hacer. Doctora, entonces, una pregunta. La primera vez que se vacuna, uno puede ser de un tipo de vacuna, y cuando si hubiera necesidad de volverse a vacunar, puede ser otro tipo de vacuna y no hay ningún problema. Sí, bueno, no está probado, ¿verdad? Pero en principio sí. Es decir, por ejemplo, pongamos el panorama. Bueno, te vacunas con la de adenovirus o con la de RNA, ¿no? Induces una respuesta en contra de la proteína S completa.
y luego quieres revacunarte o para protegerte contra el nuevo virus o para mantener tu nivel de inmunidad alto, pues te puedes reestimular. Por ejemplo, si con nuestra vacuna podríamos reestimular, porque partimos de la memoria que tienes contra toda la proteína, y nosotros reestimularíamos, y reestimularíamos nada más la parte más importante de toda esa memoria, ¿no? Entonces, en principio parece factible, ¿no? Claro. ¿Y sí tienen apoyo suficiente para poder llevar a realizar la vacuna? Porque, bueno, entiendo que es un proceso costoso, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos tenido apoyo de la UNAM y hemos hecho maravillas porque no fue un apoyo tan importante como se hubiera requerido, pero como formamos un grupo tan grande, cada quien contribuyó con sus laboratorios, con sus reactivos, con sus equipos, con sus saberes hacer. Por ejemplo, la unidad preclínica, normalmente un estudio preclínico puede estar costando como 5 millones de pesos, solamente el estudio preclínico. Pero nosotros estamos haciendo el estudio preclínico y el preclínico no regulado. El preclínico regulado cuesta aproximadamente eso, ¿no? Nosotros estamos haciendo el estudio preclínico con costos muchísimo más reducidos. Y de hecho, toda la unidad preclínica la pusieron los participantes, y la doctora Isabel Gracia, pues puso toda la unidad preclínica a servicio de este trabajo sin costos, ¿no? Y bueno, pues son cosas que logramos por eso. Pero ahora, sí, para las fases clínicas necesitamos dinero. Si no tenemos dinero no podemos avanzar. Porque ya para poder trabajar con humanos, pues se requiere otro tipo otras cantidades de dinero. Ya no nada más depende de que contemos con todo lo que tenemos en nuestros laboratorios, ¿no? Necesitamos comprar reactivos, necesitamos financiar todos los estudios que hay que hacer, todo el personal que va a tener que participar para hacer los estudios clínicos y de laboratorio, la producción de la vacuna en el laboratorio, la producción de los lotes también es una cosa cara. Entonces, bueno, todo eso son costos que vamos a necesitar. Pero ese dinero todavía no lo tienen. Todavía no lo tenemos, pero se está realizando ya en Fundación Arronte. Fundación Arronte abrió una convocatoria para ver nuestro proyecto, no tenía convocatoria, abrió a instancias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pidió que se considerara el proyecto, y entonces abrieron una convocatoria, no una convocatoria, nos abrieron para que presentáramos nuestro proyecto, ¿no? Fuera de todas las convocatorias. Y lo están revisando y se supone que en marzo contestan, y en marzo, si nos aprueban el proyecto, darían el dinero. Por eso estamos considerando poder empezar la fase clínica. Bueno, preparando todo y preparando también la documentación que tenemos que presentar a COFEPRIS y la documentación que tenemos que presentar del dossier de todo lo que se ha hecho de las fases preclínicas. Todo esto se está trabajando actualmente muchísimo para estar listos para poder empezar en marzo, a finales de marzo, yo creo, o abril, la fase clínica, ¿no? Ya también hicimos un convenio con cancerología. Cancerología está súper puesto. Hoy presenté al ISTE, me invitaron a presentar y también quieren participar. También se han comunicado con nosotros la Secretaría de la Defensa Nacional, que también quieren participar. Entonces, bueno, puede ser que sumando esfuerzos, ¿no? Claro. Podamos lograrlo, ¿verdad? No, pues es muy importante. Yo tengo una pregunta. Nos hablaron, hemos tenido invitados en las producciones que tenemos en la dependencia, y hemos sabido de otros investigadores en la UNAM que también están desarrollando vacunas. ¿Usted tiene alguna información o digamos que no sé, han tenido algunas especies de congreso por el estilo para saber? Sí, estamos muy en contacto. Mira, se ha formado un grupo de gente que están trabajando en vacunas.
hay gente de Querétaro, bueno, está Laura Palomares en biotecnología, con la que tenemos muy buena y muy cercana relación. Hay gente del CINVESTAB, hay un grupo de la Universidad de Baja California, hay un grupo de Querétaro, hay un grupo de San Luis Potosí, y sí estamos en contacto y sí estamos tratando de apoyarnos. Son estrategias, cada uno de estos grupos, uno podría decir, bueno, ¿por qué no se juntan y hacen una sola cosa, no? Y sí, pero son estrategias diferentes. Entonces, creo que es muy importante evaluar estrategias diferentes, porque hasta que no terminemos no vamos a saber qué funciona bien, qué no funciona. Hay en el mundo muchas vacunas ya que se han parado porque no tienen los resultados que se esperaban, ¿no? Merck acaba de parar una vacuna, es decir, compañías grandes, ¿no? Entonces, esto desgraciadamente, ojalá no sea el caso, ¿verdad? Pero nos puede pasar. Entonces, bueno, si nuestra estrategia falla, porque la de Laura no falle, o que la del CINVESTAB no falle, ¿verdad? Son estrategias distintas. Entonces, que terminemos con algunas vacunas en México, pues eso sería el panorama más ideal, ¿no? ¿Y sabemos algo de la vacuna cubana? Sí, la vacuna cubana, Cuba tiene una historia de muy buena producción de biológicos para uso humano, incluyendo vacunas. Y ellos están produciendo una vacuna que le llaman Soberana, que tiene esencialmente, es un poco más grande que la nuestra, no es la proteína S completa, es todo el dominio que interacciona con el receptor. Nosotros tenemos nada más la parte más crítica de interacción con el receptor. Ellos tienen todo el dominio, es decir, es una proteína más grande, pero es una proteína, yo me imagino que va a ser una vacuna segura. Y a mí personalmente me parece muy buena esa vacuna. Yo creo que esa vacuna tiene muy buenas posibilidades de éxito, ¿no? Muy bien. ¿Y ellos van en fase 2 o 3? ¿En 3? Ellos creo que no han empezado la fase 3 por falta de dinero. Ese es el problema ahí, ¿no? No sé cómo lo están resolviendo. Me imagino que capaz que hacen una fase 3 extensa en Cuba. No sé, no lo sé eso. No lo han publicado, por eso no lo sé, ¿ves? Claro. Gracias. Bueno, pues entonces pues les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Ahora te comparto el documento en un ratito, Consuelo. Muchas gracias. Si preparan un documento así, Rosalba, yo encantada de participar para mejorarlo. Podemos invitar a otros investigadores, a otros inmunólogos sobre todo, para poder hacer todas las recomendaciones más idóneas, ¿no? Claro que sí. Pues bueno. Muchas gracias, doctora, por su... Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias, doctora. Bueno, gracias. Agradecemos la aportación. Gracias, Consuelo. Chao, y para todos, ahí Consuelo nos avisará, ¿no? Para el siguiente coloquio, Consuelo. Sí, Andrés me pidió que lo pasara los miércoles. Ok, estamos al pendiente entonces. Ahí estamos en contacto. Gracias a todos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Saludos. Chao, saludos. Gracias, Pedro Munive. Gracias, Pedro. Nos vemos. Gracias, profe. Y güera. Bye. Chao, chao.